Bueno, vamos a ver un poco sobre la sintaxis de las tablas. ¿Listo? Porque a veces cuando estamos diseñando, por alguna razón, hay que hacer tablas. Y ahorita yo te estaba mostrando un ejemplo que era este ejemplo de la página del espectador. ¿Sí? Y digamos, puntualmente en ese caso, hubo que, o digamos, una de las necesidades puntuales que habían era que uno de los formularios cargara una tabla, ¿sí? Porque esos datos vienen, pues obviamente, de una base de datos y se cargan en una tabla. Esto es una tabla, de hecho, aunque es hecho con Bootstrap, que es un framework moderno para responsive web design. Fíjate que se usan las tablas, o sea, hay veces que hay que usar tablas. ¿Sí? Y en este caso pues está cargando unos datos. De todas maneras pues sí hay que aclarar que hace muchos años, puntualmente antes del 2004, porque después del 2004 pues hubo algún poco de revolución tecnológica en cuanto al CSS y en cuanto a la estructura del HTML. Llegó una etiqueta que se llama div, y el CSS comenzó a trabajar una cosa que se llama el CSSP, y ya van a poder colocar posiciones. Pero antes que eso existiera, en la web antigua uno tenía que diseñar con tablas. O sea que si yo quería hacer un sitio web y colocar un menú y colocar el logo y al lado un banner y hacer una división de dos columnas, todo eso se diagramaba por dentro de una tabla. ¿Sí? Y así se colocaba el contenido, así se diagramaba, ¿no? En esa época. Pero hoy en día, pues obviamente que eso ya está mandado a recoger. Lo que se hace hoy en día es que si yo voy a utilizar tablas porque tengo que, de alguna forma, colocar un contenido allí, bien sea porque estoy escribiendo algo y necesito colocarlo en una tabla de posiciones, de medallería, o estoy cargando productos o registros, bueno, no sé. Las tablas se pueden usar para muchas cosas, pero que obviamente yo vea que sea una necesidad. Pero cuando tengamos que usar tablas, pues por supuesto tenemos que saber cómo sería esa sintaxis. Voy a crear un documento nuevo con clic derecho aquí en la carpeta y le voy a poner tablas, le voy a dar doble clic y vamos a ver por acá cómo sería crear una tabla. Entonces lo primero, necesitamos una etiqueta que se llama table. Aquí comienza todo, ¿cierto? Con esa etiqueta que se llama tabla. Hay algunos atributos que sirven para la etiqueta tabla, y hoy en día muchos de esos atributos han sido reemplazados por propiedades de CSS. Pero como estamos viendo es puro HTML, todavía no hemos entrado al CSS. Entonces yo quiero mostrarte en HTML qué se puede hacer con respecto a las tablas, ¿vale? Entonces las tablas pueden tener encabezados, ¿sí? Entonces hay una etiqueta que se llama tfoot, y esta etiqueta describe un encabezado. O sea, esto es una fila de encabezado. Te estoy colocando el ejemplo cuando una tabla requiera de un encabezado. Otras veces no la va a requerir. Luego te explico cómo sería. Por dentro utilizaríamos una etiqueta TH o Table Head, la cual serviría o se diagramaría como una celda. Entonces yo puedo colocar acá celda 1A y voy a duplicar esto. Voy a poner celda 1B, colocémoslo en minúsculas, celda 1C, celda 1D y celda 1ABCDE. Entonces estamos haciendo una fila de encabezado, Puedo también colocar, aunque perdón, acá sería ideal colocar un TR, ¿sí? O sea, es bueno colocar digamos, el encabezado, la fila. Esto significa table row. ¿Listo? La fila, voy a tabularlo. La fila y la celda. ¿Listo? Cuando se necesite.
Puede también existir una etiqueta que se llama table body, que sería como el cuerpo de la tabla, ¿sí? Si uno coloca, por ejemplo, si uno coloca tabla de posiciones y después coloco todas las posiciones, ¿no? No sé, cómo llegaron en la Vuelta a España, entonces coloco y con los tiempos y todo, y al final coloco datos actualizados hasta junio tal de 2017. Ese sería el pie de la tabla, ¿sí? Entonces hay en algunos casos encabezado, cuerpo y pie. Entonces el cuerpo sería T-body, table body, o el cuerpo de la tabla, y acá volveríamos a hacer lo mismo. Colocaríamos un table row, ¿sí? O fila de la tabla, pero acá ya colocamos es un table data o table data, que pues aquí también serviría de celda. Entonces voy a colocar celda 2A, vamos a duplicar, estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, B, C, D y E. Y voy a colocar varias filas, si te das cuenta, o sea, TR es fila y lo que hay por dentro son divisiones. Voy a colocar otra fila más y aquí voy a colocar que todos estos, si presiono con la tecla control, Dreamweaver CC 2017 me permite colocar esto en número 3. Control clic, control clic, control clic, o en mi caso comando clic, comando clic, comando clic, edición múltiple. Y voy a hacer otra más. O sea, vuelvo y te repito, este es el cuerpo de la tabla. Y por último tendríamos el T-foot, que sería el pie de tabla. Y volvemos a repetir, voy a tomar esto y lo voy a poner aquí. Y le vamos a colocar que esto sea 5. Entonces, mira que hay un patrón. O sea, unas etiquetas que me sirven para... perdón, acá me equivoqué porque esto es T-head. Sí, no sé en qué estaba pensando. Ahí yo creo que tú te diste cuenta y dirías, oye, el profe como que ya está como cansado porque hoy es viernes y son las 7 de la noche. Aquí corrijo. T-head, ¿listo? Encabezado, cuerpo y pie de tabla. ¿Listo? Ahí ya, bueno, ya menos corregimos. ¿Sí entiendes? Sí. Pero en este momento, si yo guardo y yo quiero abrir esto, vamos a colocarnos por acá en el escritorio, vamos por acá y vamos a abrir tablas. Fíjate que no se ve la estructura de las tablas, solo se ven los textos. Obviamente que esto por ser encabezado, él le pone negrita, ¿sí? Las etiquetas TH. Pero si yo ya quiero comenzar a ver la forma de las tablas, ¿verdad? Las divisiones, como cuando uno está en Excel, pues debemos colocar un atributo que se llama border y un valor, por ejemplo, 1. ¿Sí ves? ¿Ya copiaste toda la tabla? Bueno, te doy tiempo para que la copies. Bueno. Ahora le vamos a colocar un ancho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ancho, ese será atributo que se utiliza en HTML, donde le podemos decir, quiero que el ancho sea 800, y un alto, height, que puede ser 600. Estos atributos ya los habíamos visto en las imágenes, ¿vale? Entonces, pues son los mismos, ancho y alto. Y pues obviamente él le coloca un ancho en alto, pero fíjate que él guarda una altura independiente para lo que él entiende que es un encabezado y para lo que él entiende que es un pie, ¿sí ves? Y al cuerpo, pues digamos que le distribuye el resto de la medida. Asimismo podemos utilizar un atributo que se llama align con el valor center para que podamos centrar este elemento, ¿sí?
Este atributo align center, pues la verdad ya casi no se usa, pero digamos que hace parte del HTML, por lo menos. Aunque lo que te digo que con CSS hay otras cosas que se pueden desarrollar. Sí, bueno, digamos que eso sería como lo básico en cuanto a la tabla. Ahora, si yo quiero mirar colores con HTML, ¿sí? Ya habíamos visto el atributo BGColor. Entonces yo le puedo colocar un color, por ejemplo, pensemos en colocarle maroon, este es un color, y resulta que la tabla también puede representar, o digamos que se puede utilizar el atributo BGColor en el elemento table. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto antes que BGColor no se podía utilizar sino en body? O sea, te había dicho en body y te dije en ese momento ahí también tablas, ¿sí? Bueno, pues en las tablas él lo recibe. Yo puedo colocarle aquí dark orange para la tabla y resulta que esta fila puede tener un color, esta celda puede tener otro color. Yo voy a decirle a esta fila que tenga un BGColor, por decir algo, dark khaki. Vamos a ir mirando cómo luce esto. Sí, mira, luce así. Voy a cambiárselo al fin de cuentas por khaki. Aunque se ve muy amarilloso. Vamos a los beige. ¿Vale? Entonces aquí estaría color beige. Y lo mismo podríamos hacer con la fila que está al final en el footer. BGColor beige. ¿Cierto? Y si por alguna razón yo quisiera un color en una celda en particular, yo le puedo colocar BGColor y pongámosle salmón, ¿sí? Por colocar un ejemplo. Entonces él recibe, ¿sí? O sea, yo puedo colocar un color en el fondo con BGColor para el body, puedo colocar otro en la tabla, otro en la fila, otro en la celda. Así podemos entender que entre más cerca esté el atributo BGColor al elemento, pues va a tener una importancia mayor que los anteriores, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo funciona la jerarquía del HTML. ¿Sí estás entendiendo? Ahora, acá hay una cosa muy importante que te decía hace un momento. No siempre tú vas a necesitar tablas que tengan encabezado. No siempre, ¿sí? O sea, te estoy diciendo que esta sería la estructura eventual cuando necesite encabezado, cuerpo y pie. Pero cuando yo vaya a utilizar una tabla que sea solamente como la mera rejilla con filas y columnas, pues solamente colocas TRs y TDs. Por ejemplo, mira, voy a quitar el encabezado. Digamos que no quiero el encabezado. Y de una vez el T-Body. Voy a quitar acá T-Body y T-Foot. Mira, quedamos con puras filas y celdas. Entonces en otras ocasiones, cuando tú quieras solamente presentar una información en tabla, pero que no requiere de, vuelvo y digo, encabezado, cuerpo y pie, lo haces así. Vamos a decirle acá, refrescar, y mira cómo se ve, ¿no? De hecho, pues yo podría hacer acá otro grupito. Vamos a colocar acá una fila y acá reemplazaríamos el 2 por 1 y una más, copio, voy a decirle acá pegar y le digo quiero reemplazar estos por 5, vengo acá y refresco. Entonces acá estamos teniendo una tabla de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. Una tabla de 5 por 5 que mide 800 por 600. Voy a cambiarle el color de la tabla y le voy a poner beige. Sí, o sea, que podemos hacer eso. Solo filas y tablas. Sí, pero entonces, miremos acá, quiero que mires este detalle porque ahorita te voy a poner un ejercicio, ¿no? Pero quiero primero que lo entiendas. Porque muchas veces uno va a tener que combinar celdas. Bien sea que voy a combinar en horizontal o voy a combinar en vertical. ¿Listo? Fíjate cómo se combina
y voy a hacerlo así. A la celda 1A le voy a colocar un BG color que sea orange. ¿Listo? Entonces quiero que esta celda ocupe todo este ancho, es decir, que se combine toda esta fila. Entonces mira lo que se hace. Hay un atributo en tablas que se llama call span. Y una cosita, pues antes que me quede por ahí en el tintero, si yo quiero una celda sin nada, acuérdate, ampersand, no breaking space, eso sería celda vacía. O sea, cuando la tabla no va a tener nada, esta es la forma correcta de decirle no tenga nada. O sea, no está bien dejarla así, ¿vale? Es mejor decirle vacío. Pero bueno, vamos a dejarlo celda 1A. Entonces, ¿qué tiene call span? ¿Cuántas columnas va a ocupar? Si yo le digo 2, mira lo que sucede. Ocupa 2 columnas. Si yo le digo que ocupe 5, pues obviamente va a ocupar las 5 columnas. Pero pues evidenciamos que las otras celdas quedan como en un limbo, ¿no? Pues no, ¿y nosotras qué? ¿No? Eso es como cuando le dicen a uno, córrase de la foto, córrase, ya no lo queremos. Pues sencillamente, chao, no te queremos, ¿verdad? O sea que digamos que literalmente no es que uno esté combinando, sino está desocupando y lo que no necesitas lo botas, ¿vale? Exactamente lo mismo sucede, pero en filas. Es la misma mecánica. Voy a colocarle a celda 2A un BG color que sea dark orange. Sí, es una pizquita más oscuro. Y lo mismo, quiero que él me ocupe 2. Entonces, como quiero que ocupe son filas, le digo row span y le pongo un número, 2. Fíjate que esto no tiene unidad, ¿no? No le pongo 2px ni nada de eso, o sea, 2. Porque son 2 filas las que quiero que ocupe. Si yo le digo que ocupe 4, él ocupa las 4, pero obtenemos un efecto parecido en donde él está sacando la última celda de cada fila. Por eso le coloqué como un identificador, 3E, 4E, 5E. Todas las celdas tienen un identificador para que tú sepas cuáles son las que salieron. Entonces aquí evidenciamos 3E, pues voy y busco la 3E. O sea, fíjate que si yo no le hubiera colocado nombres, me queda difícil saber cuál fue la que salió, ¿sí? Por lo menos si estoy aprendiendo HTML. Entonces celda 3E, no la quiero. Celda 4E, tampoco. Y celda 5E, tampoco. Guardamos y refrescamos. Y de esa manera nosotros podemos combinar tanto columnas como filas. Otros atributos, ¿sí? Ya para terminar. Cell padding y cell spacing. Cell padding es un espacio, le puedo configurar un espacio hacia adentro, por ejemplo le puedo colocar 10. Y ahí le estaría configurando 10 píxeles. Mira, 10 píxeles. Y haz de cuenta que él está colocando 10 píxeles en todos los lados, rellenándolo. 10 píxeles, está rellenando 10 píxeles. Y eso le da como un aire al contenido, ¿sí? Solo lo estamos notando a este lado porque pues solo hay contenido acá, pero realmente lo está haciendo en todo el borde. Y cell spacing es espacio entre celdas. Entonces le puedes colocar un espacio entre celdas, incluso le puedo colocar 0 y en ese caso hago que se colapsen las líneas, ya no se ve línea doble. ¿Listo? Y por último podría utilizar un border color y colocarle un color. Todo eso es editable en CSS, ¿cierto? Pues esto es HTML. Sí. Entonces digamos que el consejo que yo te doy es, si voy a utilizar unas cosas con CSS, pues lo hago con CSS, si no, con HTML, ¿sí? Para que no entren en conflicto las órdenes, porque ciertamente algunas de estas cosas que estoy colocando acá las puedes también colocar por CSS, ¿listo? Pero pues me interesa que lo conozcas en HTML primero. Y fíjate que ya diagramamos una tabla, ¿ves?
Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí.